Unidad 20 acerca de los riesgos de trabajo y el tema de higiene y seguridad. Vamos a hablar en un principio de el tema del infortunio laboral. El infortunio laboral es el equiparable al concepto del riesgo de trabajo, tratándose de las consecuencias que se derivan del trabajo o en ocasión del trabajo. Se manifiestan como accidentes o enfermedades profesionales. En los efectos podemos encontrar incapacidades para trabajar temporarias o incapacidades para trabajar permanentes, lesiones que tienen efectos temporales en la salud con posterior cura o alta e incluso casos de muerte. La seguridad social reacciona frente a estos infortunios intentando cubrir las contingencias que se derivan de estos, sobre todo en los casos más graves como es la invalidez total o la invalidez más grave y la muerte. El sistema prevé la cobertura total de los eventos dañosos que se originan en el trabajo o en ocasión del trabajo. Los encargados de la cobertura de estas contingencias son el empleador y la aseguradora de riesgo de trabajo. El empleador está obligado a contratar un servicio de ART para todos sus trabajadores. Caso contrario, tiene que cubrir con su propio patrimonio las contingencias o infortunios laborales. Si bien existe un listado de enfermedades y patologías que deben ser cubiertas por las ART, la jurisprudencia revela una tendencia a echar atrás esta noción de un numerus clausus, es decir, de un número cerrado de contingencias, ordenando cubrir todos los infortunios que se derivan del trabajo en ocasión de este. La ley que se va a aplicar es la 24.557 y las modificatorias. La ley abarca además al trabajador de relación de independencia, a los autónomos, al servicio doméstico y los trabajadores bajo normativas especiales. ¿Cuál es el régimen del riesgo de trabajo? Podemos decir que la ley asigna un papel importante a la prevención, la cual focalizamos, entre otras cosas, por medio de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La idea central de todo este régimen es que no, o que haya menos contingencias. Por eso es importante la prevención y por eso es importante un buen sistema de seguridad e higiene. La ley obliga a los empleadores, trabajadores y ART a adoptar medidas para prevenir eficazmente los riesgos. Las ART deben establecer para cada empresa particular, dependiendo de su nivel de siniestralidad, planes de acción para cumplir el objetivo de menos contingencias. Los planes de acción tienen que incluir mínimamente una evaluación periódica, visitas periódicas al local, definir medidas correctivas, planes de capacitación para empleadores y trabajadores, y podemos decir que estos planes de acción y los parámetros de cumplimiento tienen como autoridad de aplicación a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo o a la Autoridad Provincial Administrativa de Trabajo. Tenemos antecedentes históricos que podemos citar en cuanto a lo normativo. En primer lugar, la Ley 9.688 de 1915, que tuvo vigencia hasta 1991, siendo una de las más antiguas. Luego, la Ley 24.028 tuvo vigencia hasta 1996, cuando entró en vigencia la ley actual. Esta última sufrió importantes modificaciones mediante decretos de necesidad de urgencia del año 2001 en adelante. El sistema actual se asemeja a un seguro social contributivo que se administra por las ARTs privadas y que se controla por la autoridad de aplicación del parte del Estado. El objetivo, como ya dijimos, es prevenir daños y en un daño producido curar o cubrir las contingencias que se derivan del infortunio laboral. Como ejemplos de prevención podemos citar higiene y seguridad, medicina laboral, cuidado del ambiente. Como ejemplos de medidas luego del daño está la asistencia médica, gastos de farmacia, indemnizaciones, reinserción laboral, entre otras. ¿Cuáles son los sujetos del régimen? Son sujetos el trabajador como eje principal del sistema, por cuanto a él apuntamos la prevención y la curación. El empleador como el responsable de la carga de prevenir y cubrir riesgos, que se ve suplantado en cierta forma en una obligación de pago mensual, la ART, que es un seguro, el cual se calcula por un porcentual del sueldo del dependiente. Las ART tienen a su cargo cubrir los riesgos, ya sea en dinero o en especie, que generalmente son tratamientos. Las ART son empresas privadas que tienen el único fin de lo que norma o esta prevención o tratamiento de riesgo de trabajo. La Superintendencia de los Riesgos de Trabajo es un órgano estadual o estatal de contralor que puede aplicar sanciones, vigilar el cumplimiento de la ley,
investigar, administrar los fondos especiales para atender casos de insolvencia de empresarios y aseguradoras. El Ministerio de Trabajo de la Nación, responsable de las políticas sociales y de reglamentación de la ley a través de reglamentos y decretos. ¿Cuáles contingencias están cubiertas? Las contingencias son el accidente de trabajo, las enfermedades profesionales listadas, los accidentes in itinere, que son los que ocurren desde el trabajo a la casa o de la casa al trabajo, con algunas excepciones que veremos más adelante, las enfermedades causales acreditadas, que son las no listadas, la invalidez, la muerte, el desempleo y la reinserción laboral. Denominamos accidente de trabajo al hecho súbito, generalmente violento, que se produce dentro del ámbito laboral o en ocasión de trabajo, que va a dejar lesiones físicas o psicológicas, provocándole una incapacidad para trabajar. Vamos a denominar enfermedad profesional a aquella cuyo origen se vincula esencialmente al ámbito laboral, generando una incapacidad para trabajar y cuya evolución es generalmente lenta. En la actual ley se aceptan como tales a las listadas en el cuerpo legal. Se puede googlear inclusive las enfermedades profesionales o la ley de riesgo de trabajo, donde hay un listado de enfermedades asociadas a la gente que contamina, ya sea por ejemplo trabajadores que trabajan con cadmio, con plomo, y también al tipo de trabajo que se efectúa. Por ejemplo, vamos a encontrar enfermedades que se relacionan a movimientos repetitivos de la mano, o enfermedades que se relacionan a los trabajadores de la industria del caucho, o a trabajadores que trabajan con plomo o con sustancias químicas peligrosas. Vamos a citar también el accidente in itinere, que es aquel accidente que ocurre en el camino directo, sin desviarse, entre el domicilio del trabajador y el establecimiento de trabajo y viceversa, lo que decíamos anteriormente, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Admitimos también este tipo de accidente como que se puede cubrir por la ley de riesgo de trabajo, a aquel que ocurre entre el lugar del trabajo y otro, si el dependiente tiene dos trabajos. Esto está incluido. Asimismo, se incluyen los desvíos de la ruta del camino hacia el domicilio por causa de estudios, por causa de visitas a un familiar directo enfermo. Es decir, trabajador que salió de su trabajo y antes de regresar a su domicilio pasó por la universidad porque tenía clases, y se accidenta entre universidad y domicilio o entre trabajo y universidad, está cubierto por la ley de riesgo de trabajo y es un accidente in itinere. El mismo caso para cuando un trabajador sale de su trabajo y se dirige a un nosocomio, un sanatorio, hospital, a visitar a su padre, por ejemplo, y en el interín tiene un accidente, está cubierto. Para establecer esta relación debemos tener en cuenta los siguientes elementos, es decir, vamos a establecer una relación entre la causal y la persona que sufre el daño. Primero, debe existir una fuente generadora del agente dañoso, que puede ser un equipo, maquinaria, las instalaciones edilicias. Esto hablando de los accidentes en general. La fuente puede producir el daño por sí misma o ser el origen de una consecución de hechos que derivan en el accidente. Recordemos que es importante el concepto de ocasión del trabajo. Seguimos con la enumeración. En el segundo punto, punto B, tenemos que tener en cuenta la fuente que desencadena una acción que daña al trabajador. En tercer lugar, la fuente y el encadenamiento causal deben ser susceptibles de causar el hecho dañoso y guardar proporción con este. Finalmente, el daño resarcible, siempre que no esté incluido en las excepciones de ley, por ejemplo, el dolo del trabajador, es decir, trabajador que se auto provoca una lesión, eso es el dolo del trabajador. ¿Cómo se financia el sistema? ¿De dónde saca el dinero todo este sistema? Las empresas se deben afiliar obligatoriamente a una aseguradora de riesgo de trabajo y pagar la contribución mensual. Esta contribución la calcula el empleador conforme al nivel de riesgo de la empresa, la calcula RT conforme al nivel de riesgo de la empresa, aunque se negocia también con las distintas aseguradoras que prestan su servicio en el mercado. Esto significa que si tenemos 10 aseguradoras que le están ofreciendo una cuota de contribución a una empresa que tiene un trabajo riesgoso de fabricación de municiones, por ejemplo, vamos a tener un tope alto, pero dentro de este tope alto, entre las distintas empresas que quieren cooptar a este empresario, van a poner diferentes promociones o diferentes costos.
Por lo tanto, acá citamos dos ítems a considerar para el monto de contribución, que es el nivel de riesgo de la empresa, de riesgo de contingencias, y así también las distintas ofertas que van a tener las aseguradoras para poder captar un cliente, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, el sistema cuenta con dos fondos especiales de resguardo, el de garantía y el de reserva. El fondo de garantía se sustenta de un adicional sobre la contribución empresaria que se paga mensualmente y con cuya suma se reinvierte para generar una ganancia adicional que permite atender las contingencias del trabajo ante los casos de insolvencia de los empleadores. Es decir, el empleador, además de la cuota que ya le fijó la ART, agrega un monto, un importe, más que va al fondo de garantía. Este fondo de garantía permite cubrir contingencias cuando un empleador cae en insolvencia. Es decir, viene demanda por muerte o incapacidad de un trabajador ante ART y ante el empresario, el fondo de garantía va a tratar de cubrir las indemnizaciones ante estos casos de insolvencia del empleador. En cambio, el fondo de reserva, que también lo administra la superintendencia, se sustenta de un aporte mensual que lo pagan las ART y apunta a cubrir contingencia de trabajo ante casos de insolvencia, pero de las aseguradoras. Volvemos al ejemplo anterior, caso de invalidez o muerte, va a juicio contra el empleador y contra la aseguradora. Si la aseguradora quiebra, el fondo de reserva cubre esa contingencia de la insolvencia de la aseguradora. Las prestaciones. El tema prestaciones implica que debemos distinguir dinerarias de prestaciones en especie. Las dinerarias cubren la pérdida de ingresos del trabajador. La segunda, es decir, prestaciones en especie, van a ser servicios, beneficios, prestaciones, valga la redundancia, y accesorios necesarios para asistir al trabajador damnificado en su salud. Por ejemplo, gastos de taxi, radiografías, tratamientos, intervenciones quirúrgicas. Esas son las prestaciones en especie. Dentro de este sistema de prestaciones, la superintendencia supervisa el cumplimiento mediante control y vigilancia dirigidos a ART. Empleadores y comisiones médicas que van a ser encargados de determinar grados de incapacidades y existencia o no de las mismas. Hablemos de las prestaciones dinerarias. Estas varían conforme la evolución del trabajador mientras lo atiende la ART. Su objeto es cubrir la carencia de remuneración y eventualmente de indemnizarlo cuando se verifica una incapacidad permanente, parcial o total. Estas prestaciones toman en cuenta los ingresos del trabajador, las cargas de familia y, en su caso, el grado de incapacidad. Su naturaleza jurídica nos indica que es una prestación resarcitoria de carácter no remunerativo que se liquida durante el periodo de incapacidad para trabajar. ¿Cómo se calculan las prestaciones dinerarias? Primero, debe calcularse el ingreso base. Este concepto de ingreso base es el promedio de las últimas 12 remuneraciones sujetas a aportes. Se calcula del siguiente modo. Sumamos los últimos 12 sueldos brutos en los meses anteriores a la primera manifestación invalidante, dividiendo luego por los días corridos del periodo computado. Al resultado obtenido se lo multiplica por 30,4. Es decir, que tenemos una suma de todos los últimos 12 meses de sueldo y luego lo dividimos por los días corridos no hábiles del periodo computado y el resultado lo multiplicamos por 30,4. Prestaciones por incapacidad laboral temporaria. Esta incapacidad es la que imposibilita la prestación de tareas por un término de 12 meses o menos, debido a una patología. Se cuenta desde el evento o la primera manifestación invalidante, los primeros 10 días los abona el empleador y los restantes la ART. El monto a pagar equivale al 100% del ingreso base más las asignaciones familiares. La prestación dineraria cesa por alta médica sin secuelas, incapacidad laboral temporaria, alta con secuelas, por vencimiento del plazo de la incapacidad laboral y por muerte del trabajador. Asimismo, la incapacidad laboral temporaria puede venir en una incapacidad de tipo permanente. La permanente se divide en 3 módulos según porcentaje de graduación. El primero va hasta el 50%, el segundo módulo desde el 50 hasta el 66% y el tercero toma como base el 66, incluyendo los superiores a aquel. ¿Cuáles son las prestaciones por incapacidad permanente? Llamamos incapacidad permanente parcial a aquella que supera la incapacidad laboral temporaria,
requiriendo un tratamiento más prolongado y dejando secuelas en un inferior al 66%. Recordemos aquí que el 66% es el punto de partida para la incapacidad total permanente, ¿sí? Será provisoria esta incapacidad mientras el trabajador se encuentre en tratamiento y tendrá un límite temporal de 36 meses ampliables a 24 más. Cuando la secuela sea de carácter irreversible, la incapacidad será definitiva y generará la obligación de pago de indemnización o de renta periódica. Producida el alto y determinado el grado de incapacidad, la ley dispone las siguientes modalidades de pago de las indemnizaciones. A. El trabajador con incapacidad igual o inferior al 50% se le va a pagar un pago único que se obtiene multiplicando por 53 el valor mensual del ingreso base, lo cual ya lo habíamos visto. A esto se le aplica un porcentual de incapacidad de la víctima y a dicho resultado se lo corrige con un coeficiente de edad que resulta de dividir 65 sobre la edad del trabajador, suma que tiene un tope de 180.000 pesos. En segundo lugar, el trabajador cuya incapacidad supere el 50% pero inferior al 66% deberá contratar con una compañía de seguros de retiro una renta periódica que se integrará con un capital que tiene un tope de 180.000, pero que debe garantizar al damnificado una suma equivalente al ingreso base corregido multiplicado por el porcentual de incapacidad. Vamos a citar algunas de las actualizaciones. Por ejemplo, el artículo 2 de la resolución del 28 del 2015 de la Secretaría de Seguridad Social establece que para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 29 de febrero del 2016, la indemnización que corresponda no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar 841.856 por el porcentaje de incapacidad. Por artículo primero de la misma resolución, se establece que para el pedido que se comprende entre el 1 de septiembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016, inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único previstas para el presente caso se elevan a pesos 158, perdón. Las prestaciones por incapacidad permanente total. Bueno, previo a tratar este tema, es necesario que al momento de estudiar esta bolilla se busquen las actualizaciones, ya sea de las leyes de riesgo de trabajo, la jurisprudencia en temas de riesgo de trabajo, porque también es cambiante en cuanto a cómo se aplica o qué se cubre o qué no, que son temas de discusión doctrinaria, y asimismo las resoluciones o modificaciones que se hagan a través del Ministerio o, como vimos acá, la Secretaría de Seguridad Social. Pasemos ahora sí al tema prestaciones por incapacidad permanente total. Se trata de una incapacidad provisoria o definitiva que padece el trabajador cuya graduación sea superior al 66% y que le permite durante 36 meses, ampliables a 24 más, percibir un pago mensual, además del tratamiento correspondiente. Declarada definitiva la incapacidad, genera jubilación por invalidez, más renta periódica y suma de pago único. Cuando la persona está incapacitada y requiere asistencia permanente de otra persona para aspectos elementales de su vida, la ley le acuerda un pago adicional hasta cubrir la suma de 3 AMPOS por mes. Veamos que esta sigla AMPOS tiene un valor que se calcula para obtener un monto individual, porque luego se utiliza la expresión 3 AMPOS, 4 AMPOS. Tiene que verificarse esto también, actualizándose al momento que se está estudiando esta bolilla. Además de una suma de pago único de pesos 467.698. ¿Cuáles son las prestaciones por muerte del trabajador? Pensión por fallecimiento para los derechohabientes, renta de pago mensual que se calculará con 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el coeficiente de edad que resulta de dividir 65 sobre edad de la víctima, con un tope actualizado por el artículo 3 de la resolución 28 del año 2015 de la Secretaría de Seguridad Social, donde establece que para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2015 y el 29 de febrero del 2016, la indemnización que corresponda por aplicación del presente inciso 2
y sus modificatorias no pueda ser inferior a 841.000 pesos, perdón, 841.856 pesos, más una suma de pago único de pesos 561.238. Repito que siempre debe actualizarse tanto la jurisprudencia como la ley, la doctrina y las resoluciones en cuanto a estos montos. Sé que es una tarea de salirse un poco del libreto de esta unidad, pero es sumamente necesario, no solamente para estar actualizados como profesionales, sino para estar actualizados al momento de ir a rendir examen frente al profesor que tome los exámenes y para saber a ciencia cierta cuáles son los montos por los cuales se indemnizan las contingencias. Vamos a ver ahora el tema prestaciones en especie, que, como dijimos anteriormente, son todos los servicios, beneficios y prestaciones que requiere el damnificado para su recuperación psicofísica, las curaciones y la rehabilitación. Son la asistencia médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y, en su caso, servicios funerarios. El tema higiene y seguridad en el trabajo, como vimos anteriormente, es un tema de prevención que tiene un valor enorme, ya que en un principio la idea de riesgos de trabajo tiene como idea central la prevención y no sobre todo la cobertura de contingencias, ya que el tema en cuestión es que no haya trabajadores con enfermedades graves o con contingencias graves para cubrir. La seguridad y la higiene aplicadas al ámbito laboral tiene como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores, por medio del dictado de normas encaminadas a que se proporcionen las condiciones para el trabajo, las más dignas, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales. La seguridad y la higiene laborales son entonces el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar y controlar, además de prevenir las causas de los riesgos de trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio y con motivo de su actividad. Por lo tanto, es importante establecer que la seguridad y la higiene son instrumentos de prevención de riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad. La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 19.587 y su régimen. Cuando la prestación de trabajo se ejecuta por terceros, en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal, o con maquinarias, elementos o dispositivos por él suministrados, este será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Todo empleador debe adoptar y poner en práctica medidas adecuadas, en especial orientadas a mejorar edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas, sistemas de protección y prevención en las máquinas, instalaciones y lugares, y mantenimiento de estos, y también suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal. En este sentido, las obligaciones del empleador son examen preocupacional y revisión periódica del personal, mantener en buen estado maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo, instalar equipos necesarios para la renovación de aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en el curso del trabajo, mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento en las instalaciones eléctricas y servicios de agua potable, evitar acumulación de desechos y residuos que constituyan riesgo para la salud, eliminar, aislar o reducir ruidos y vibraciones perjudiciales para la salud, instalar equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro, depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas, disponer medios adecuados de primeros auxilios, colocar y mantener en lugares visibles los avisos o carteles que indican medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las máquinas o instalaciones, promover capacitación en materia de higiene y seguridad y denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. A su vez, también hay obligaciones para el trabajador. El trabajador debe cumplir las normas de higiene y seguridad con recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo. Someterse a exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones que a tal efecto se le formulen.
cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas y observar esas medidas, colaborar con la organización de programas de formación y educación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dicten durante las horas de labor. Por último, tenemos en nuestro blog un análisis de una nota publicada por Diario Judicial bajo el título "La RT cubre daños a la inseguridad". Es un fallo que contó con la firma de los jueces Fernández Madrid y Graciela Craig de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, donde se revocó un fallo que condenaba al empleador a abonar una indemnización por accidente y decidió que la RT debía responsabilizarse por la incapacidad sufrida por una trabajadora que padeció daño psíquico por los robos en su lugar de trabajo. Según el relato contenido en la causa, la accionante había sufrido en poco más de 4 meses 3 robos, el segundo en grado de violencia tal que le hizo que haya sufrido un ataque de nervios por el cual se la atendió y se la medicó por un estrés postraumático. Como si ello fuera poco, la mujer, luego de que le hayan prescrito una licencia de casi 3 meses y ordenando a su empleadora que le haga cumplir un horario reducido de 5 horas para el desempeño de otras tareas y no como cajera, pasó por el tercer caso de robo transcurridos 4 días con el agravante de que estaba embarazada. Bajo esta situación, el sentenciante de primera instancia condenó a la empleadora por las normas de derecho común, aduciendo que la obligación de seguridad está implícita en todo contrato, por lo que se conjugan núcleos de interés de cooperación social reputada válida por el derecho objetivo. Sin embargo, excluyó a la RT en la condena, ya que consignó que se trataba de un hecho lesivo causado por un tercero, por lo que mediaba un presupuesto de exclusión del anterior 1113 del Código Civil anterior, valga la redundancia. Contrariamente a esto, los camaristas que citamos arriba, entre ellos el reconocido Fernández Madrid, sostuvieron que se estaba ante un hecho producido en ocasión del trabajo, no siendo aplicable la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor extraña al trabajador, conforme lo estipulado en el artículo 6 de la Ley del Riesgo de Trabajo. La exclusión era inaplicable por 2 razones, es decir, excluir a la RT no valía primero, porque la causal solo opera respecto de daños que se hubieran producido aunque el trabajador no estuviera desempeñando tareas, y en el caso el daño atribuible al hecho se atribuía al hecho de estar trabajando como cajera, porque estaba trabajando como cajera, le robaron y por eso el daño. Ese es el análisis. Mientras que la segunda causa era que quedaba excluida la RT, se puede excluir, mejor dicho, la RT, cuando la posibilidad de considerar que el hecho fue ajeno al trabajo, porque la empleadora la mantuvo en este puesto cuando debió cambiarla, dado que, si bien redujo a 5 horas el horario de trabajo, omitió cambiar de tareas manteniéndola en el puesto de cajero. De tal forma, la responsabilidad por el reclamo de autos debía recaer exclusivamente en la ART, lo que llevó a revocar la sentencia y a hacer lugar a la acción en perjuicio de esta última. Vale decir, lo que nos deja esta condena es un ejemplo de condena a ART a cubrir contingencias derivadas de la inseguridad. La inseguridad viene a ser un daño producido en ocasión de trabajo, es decir, por eso decía anteriormente que el concepto de en ocasión de trabajo es muy importante porque tiene aplicabilidad en fallos como este citado, que se lo puede buscar en internet como Gómez Rebeca María Cruz contra Salud y Belleza S.A. y otros sobre accidente-ley especial.